Bienvenidos a una entrega más de Agro Actual. Hoy estamos acá desde El Amparo de los Chiles y vamos a hablar con don Óscar Jiménez, que nos va a hablar de un proyecto que inició hace 6 años, que es un proyecto en 6 hectáreas de manejo racional, en el cual el objetivo principal es la recuperación de suelos y de pasturas. Háblanos un poquito cómo inicia este proyecto y cómo lo han venido llevando a cabo. Bueno, aquí iniciamos cuando hicimos los estudios de factibilidad para ver la rentabilidad y el proyecto, cómo lo implementábamos. Decidimos que el trabajo, por el tamaño de la finca, lo que más nos resultaba era especies menores y empezamos a trabajar con ovinos. Investigando dentro de todo esto, nos caímos con el tema de cercas eléctricas porque vimos que trabajar con ovinos en cerca de púa era insostenible, era extremadamente caro. Empezamos a investigar sobre cercas eléctricas y de ahí caímos con el pastoreo racional Guasán. Empezamos a investigarlo, a leer un poco en el tema y a hacer algunas pruebas. Empezamos trazando cercas con líneas móviles, achicando espacios, incluso iniciamos con un potrero que estaba sobrepastoreado y nos fuimos dando cuenta de que conforme íbamos haciendo la rotación, conforme íbamos ampliando el área de pastoreo, teníamos más pasto y nos iba aguantando más animales. Y ahí fue donde decidimos que íbamos a extender el proyecto a toda la finca. Fuimos trabajando con ovinos por varios años, ya tenemos, hace un año decidimos diversificar, estamos trabajando con las gallinas también en pastoreo e introducimos los búfalos que están acá a la espalda. Contanos un poco cómo es el manejo de rotación que le dan ustedes para garantizar el éxito en lo que es el pastoreo. Pues lo principal es asegurar la comida para el ganado siempre. Entonces, en la planificación que hacemos antes de iniciar, tenemos que definir cuál es nuestra época crítica, cuál es el periodo de menos producción de pasto o donde casi no hay, por ejemplo, como para esta zona que es el verano. Tenemos una época de cerca de 3-4 meses completamente secos, que a diferencia del resto de la zona norte, en los Chiles sí nos secamos. El verano es muy fuerte, entonces sí el pasto se llega a secar. Entonces primero definimos ese periodo, esa época de cuánto tiempo es y cuántos potreros yo necesito para que aún mantener mi rotación y lograr que cuando el ganado ya vuelve a los primeros potreros estén recuperados o por lo menos tengan algo de crecimiento, que sea más o menos ya entrando invierno después de pasada la época. Empezamos trabajando con 45 potreros porque uno siempre piensa, bueno, extiendo un poco más la rotación de lo normal porque es parte de lo que implica el sistema, pero resulta que llega el momento donde no es suficiente. Entonces hicimos un segundo módulo un poquito más extendido y ya hicimos el tercero, que nos fuimos a 60 días, que es como digamos que la norma promedio que trabajamos en Costa Rica, salvo por algunas excepciones, y aún así vimos que no era suficiente. Entonces ya recientemente estamos trabajando con 80 potreros para el verano y en invierno pues vamos viendo la recuperación del pasto y el mismo pasto es el que nos dice en qué momento está para cosecha. El pastoreo racional no es algo rígido. Entonces yo cosecho el potrero en el momento en que ya está para cosecha. Revisando las señas, algo un poco visual también, apoyándonos en algunos datos de laboratorio, pero principalmente es visual. El pasto nos indica en qué momento. Y lo que buscamos es una cosecha completa, que el animal se coma todo el forraje producido, que es otra diferencia también con los sistemas de pastoreo tradicionales. Nuestro objetivo es el 90% de aprovechamiento. Don Óscar, ¿cómo logran garantizar ese 90% de aprovechamiento a la hora de pasar los animales o la rotación? Cuando uno va a iniciar, lo primero que uno hace es identificar la cantidad de potreros que se necesitan. Eso es lo primero. Cuando yo ya tengo la cantidad de potreros, yo ya sé, si sé cuánto es el área de la finca, yo ya sé de qué tamaño me tiene que ir quedando cada potrero. Entonces, cuando yo ya sé el tamaño por potrero, hago un aforo, una medición de cuánta pasto estoy produciendo en la finca y esto me va a decir cuántos animales me caben y del tamaño según lo que yo le vaya a meter. Entonces uno inicia de esa forma y en el proceso hay altibajos en la producción de pasto. Hay épocas con un poquito más rápidos, con más producción incluso que en otras. Aunque yo busque ese máximo aprovechamiento, no siempre lo voy a lograr porque a veces hay épocas muy húmedas, entonces no siempre lo logro, pero al final de cuentas es jugar con la carga animal. Jugar con la carga animal significa la cantidad de animales con el peso adecuado que van a consumir lo que tiene el pasto, pero además también voy a jugar con el tiempo que esos animales duran en el potrero. Entonces, si por ejemplo
yo tengo potreros diseñados para un día de ocupación, pero resulta que hay mucha comida y en un día les sobra comida, pues yo los dejo un rato más. Les doy unas horas más, mediodía o un día más, según lo que el pasto aguante. Y ya después igual, uno va jugando con la rotación también. Si es un repasto que no me dura el día y tiene que durarme el día, pues yo tengo que ver si hay algún otro que tiene más producción de pasto para que me compense, para yo garantizar la recuperación del pasto. Porque haciendo ese tipo de cosecha, el pasto va a durar más tiempo para recuperarse de lo que estamos acostumbrados. Y por eso es que yo al principio, hace un momento les mencionaba, que se trabajan con 50, 60 días de descanso, hasta más en algún momento. Porque yo necesito garantizar la recuperación de ese pasto después de haber quedado comido de esa forma.